Para iniciar esta actividad dejamos con ustedes al director del Grupo de Investigación en Sistemas Estructurales en Madera de nuestra universidad, el académico Franco Benedetti Leonelli. Buenas tardes, Franco. Buenas tardes, Jean-Pierre. Gracias por la presentación. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Para nosotros, la verdad que es un gusto poder compartir esta tarde de otoñal, digamos, con todos ustedes. Como bien lo mencionaba Jean-Pierre, esta sesión es la segunda sesión de un ciclo de 3 seminarios que estamos desarrollando, donde este ciclo de seminarios da evidencia a unos de los resultados encontrados en algunos proyectos, y en particular el proyecto que mencionaba Jean-Pierre hace unos minutos atrás. La sesión de hoy tendrá una agenda bastante interesante, donde después de la breve bienvenida que les voy a comunicar durante unos minutos, pasará el académico del Departamento de Ingeniería Civil, don Mario Núñez, a hacer una presentación donde se hará un background general del mercado internacional y del comportamiento mundial del CLT, y posteriormente pasaremos a una presentación más bien técnica, donde contaremos con Emilio Luengo de ITIM de España, que nos contará algunos aspectos relevantes respecto de las normativas de control y fabricación. Este proyecto, o estos seminarios, como lo mencionaba Jean-Pierre, se enmarcan dentro del programa o del proyecto desarrollado durante el segundo semestre del 2020 por la universidad, denominado Consultoría para el Diseño de Partes y Piezas para la Construcción en CLT, el programa Transforma Industria de la Madera de Alto Valor, financiado por Corfo, y el programa de Transforma Madera de Alto Valor. Y dentro de los objetivos que tenía básicamente 3 aspectos. Primero que nada, el objetivo principal de esto, o el primer objetivo, era el desarrollar una argumentación técnica y económica para definir o por ser una propuesta de protocolo de fabricación para Chile. Teníamos como otro objetivo levantar herramientas y competencias para finalmente proponer un modelo de producción y un modelo compatible con las características del mercado local para abastecer de CLT a la construcción en Chile. De estos 3 resultados, estos 3 objetivos, están las actividades un poco que se muestran ahí, y son lo que se resumirá en estos seminarios. En el seminario del día de hoy se entregará como un resumen de los resultados de esta primera etapa del proyecto, este primer objetivo que tenía que ver con establecer un análisis del mercado y un análisis normativo. Y la tercera sesión, que será desarrollada el día miércoles 28 de abril, se enmarcará en la propuesta del modelo de producción, digamos, para Chile de CLT. Este proyecto fue desarrollado con la colaboración de muchas instituciones que nos entregaron información, nos ayudaron a levantar información, que son las que se muestran ahí, tanto del sector público, universidades y distintas empresas que entiendo que también muchos de ustedes forman parte de esas instituciones. Así que, en primer lugar, mi mayor agradecimiento para todos los que nos alimentaron en este proyecto y nos permitieron llegar a los resultados que estamos mostrando el día de hoy, y que seguiremos compartiendo con cada uno de ustedes el día miércoles 28. Aprovecho de invitarlos a esa instancia, aprovecho de invitarlos a que participen del seminario del día miércoles 28, donde ya tendremos una propuesta un poquito más concreta respecto de cómo pudiese funcionar el mercado del CLT para Chile. Así que eso, muchas gracias a todos por su presencia, y ahora damos inicio a la presentación del profesor Núñez. Muchas gracias por tu introducción, Franco. Le vamos a dar la bienvenida ahora al académico Mario Núñez, líder del Laboratorio de Productos de Ingeniería en Base a Madera del Departamento de Ingeniería Civil e Industrial del Civil Ambiental de nuestra universidad, quien expondrá caracterización del mercado internacional de CLT. Adelante. Gracias, Jean-Pierre. Voy a compartir ya la presentación. Ahora lo voy a poner en modo presentación. Tú me confirmas si se ve bien, por favor. Disculpa, Mario, se ve pero con 2 vistas. Se ve la principal y se ve además una pequeña que es la siguiente lámina que debería estar oculta. Perfecto. Déjame hacer el cambio de pantalla, entonces. Dame un segundo. Adelante.
Ahí sí, Mario, perfecto. Está silenciado, Mario. Ya, ahora sí. ¿Ahora sí, Jean-Pierre? Sí. Ya, ok. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio entonces, como señalaba Franco, ¿cierto?, a este seminario. A mí como integrante del grupo que trabajó en esto, se me ha solicitado presentarles, ¿cierto?, la caracterización del mercado internacional del CLT. Y el temario bajo el cual vamos a abordar, ¿cierto?, esta presentación va desde la proyección de la oferta de este a nivel mundial, las características de la producción, ¿cierto?, y su demanda. Vamos a analizar o presentar cuáles son las barreras que ha tenido de entrada este producto a nivel mundial, así como las estrategias de desarrollo de la construcción en CLT que se están viendo en la actualidad. Y por último, vamos a mostrar de qué manera se ha integrado esta industria con la cadena de abastecimiento, ¿cierto?, para llegar a ser exitosa en algunos mercados. El mercado del CLT comienza a inicios de la década del 90 y actualmente se puede considerar que es un mercado en consolidación, tiene un alto grado de madurez, podríamos decir, en Europa y Norteamérica, y su tasa de crecimiento ha sido bastante intensa a partir del año 2016, y en la última década podríamos señalar que en el 2010 teníamos una capacidad instalada del orden de los 400.000 metros cúbicos año, y a finales del año pasado se estima que la producción estuvo en el orden de los 2 millones de metros cúbicos de CLT. Y su producción está concentrada principalmente en lo que es Europa. De hecho, si vemos el gráfico que se está presentando, en términos de la evolución de la producción mundial, de acuerdo a las regiones productoras, podemos darnos cuenta que, como se señalaba, el orden del 75% de la producción se centra en Europa y principalmente en lo que se denomina la zona alpina, que está compuesta por el norte, digamos, por Alemania, por el sur, Italia, en el este tenemos lo que es Austria y la República Checa, ¿cierto? Y por el oeste lo que es Suiza. De hecho, las proyecciones que se estiman para el CLT en los próximos 5 años son muy auspiciosas debido a una serie de proyectos que están en instalación en la actualidad, y se estima que en el 2025 la producción podría llegar al orden de los 3 millones de metros cúbicos año. De hecho, un caso que representa de alguna forma esa tasa de crecimiento es lo que está ocurriendo en Japón. Japón desde el 2010 en adelante generó una política de incentivo al uso de la madera y de la construcción en CLT, principalmente en edificios públicos, lo que, como pueden ver, ha generado efectos desde el año 2016, 2017, 2018, en donde se ha ido duplicando, triplicando la construcción, y ellos tienen una proyección para el año 2025 de estar con una capacidad instalada de 500.000 metros cúbicos de CLT, lo que sin duda muestra claramente cuál es la tendencia mundial. De hecho, si uno hace un análisis, como les señalaba, dónde están concentradas estas plantas, podemos ver en el gráfico, en el mapa de la izquierda, que están concentradas principalmente en 3 zonas: Europa, Norteamérica y podríamos decir Japón y Oceanía. De hecho, si vemos la tabla de la derecha, ahí se ven reflejadas, ¿cierto?, al año 2018, las 66 plantas que estaban instaladas a nivel mundial, concentrándose fuertemente en Europa. Y de hecho podemos destacar que en Alemania, Suiza, Austria, Italia y Japón es donde está la mayor cantidad de estas plantas. Ahora, un elemento relevante y que acompaña un poco el crecimiento de esta industria es la alta variabilidad tecnológica que podemos encontrar en estas plantas y que está asociada a su capacidad de producción. En estas 66 plantas tenemos plantas que tienen niveles de producción del orden de los 600, 700 metros cúbicos y que pueden llegar hasta sobre los 100.000 metros cúbicos. Por lo tanto, hay una alta variabilidad. Y también cabe señalar que cerca del 50% de estas plantas tienen niveles de producción que están como máximo alrededor de los 10.000 metros cúbicos, de ahí hacia abajo. Ahora, como vemos en el mapa que les presento a continuación, que de alguna forma refleja la parte de Europa señalada, podemos ver que, si es cierto, en Alemania está la mayor cantidad de plantas,
es en Austria donde están las plantas con mayor capacidad productiva, que se ven representadas por estos círculos de mayor diámetro. Eso refleja un poco la capacidad productiva. Por otro lado, si vemos cómo ha crecido en los últimos años el mercado, basta que hagamos el análisis en el periodo que yo les señalaba, este quiebre que se produce el 2016, en donde a nivel mundial teníamos una capacidad instalada del orden de los 750.000 metros cúbicos, en donde podemos señalar que el 90% de esa capacidad instalada y productiva estaba situada en Europa, y solo había un 10% entre Norteamérica y Asia. Y si eso lo llevamos, lo extrapolamos al año 2019, por ejemplo, nos damos cuenta que la capacidad instalada se duplicó al 1.500.000 metros cúbicos aproximadamente. Podemos ver que la capacidad instalada en Europa respecto al mundo retrocedió levemente, si estamos hablando que ahora tenemos un 84% de capacidad instalada ahí. El 70% de esa capacidad instalada está en esta zona alpina que yo les mencionaba, pero en este caso se puede destacar que en Norteamérica se produce un crecimiento interesante, pasamos del orden de los 70.000 a tener 170.000 metros cúbicos de capacidad instalada. Aparecen algunas plantas en la zona de Oceanía, es decir, en Australia, Nueva Zelanda. Japón sigue creciendo en términos de planta, y además aparece de manera incipiente alguna planta en Sudáfrica. Si esto lo acompañamos, como les decía al inicio, con una serie de proyectos que están en carpeta, que involucran otros países de Europa, otras zonas, digamos, de África y Sudamérica, la proyección que les daba los 3 millones de metros cúbicos al año 2025, inclusive podría ser conservada. En términos de las plantas instaladas, podemos señalar que en Europa es donde está, digamos, concentrada la producción. Podemos indicar que al año, por ejemplo, entre el 2016 y 2019, pueden ver ahí cómo creció la cantidad de plantas, prácticamente se duplicó. Ahí tenemos 21 compañías que tienen diferentes plantas en diferentes países. En el año 2016 la producción mayor estaba en manos de las empresas austriacas Stora Enso y KLH. Hoy día hay un nuevo actor en el mercado, que es Winterholz, que es el mayor productor en términos de volumen, pero cabe señalar que este mercado es muy dinámico y en la actualidad hay diversos proyectos en carpeta que uno puede estar viendo, digamos, y leyendo acerca de ellos, que probablemente van a incrementar la capacidad de estas empresas. Por otro lado, se puede señalar el crecimiento importante de empresas en Italia y en Suiza. En Italia tenemos dos plantas grandes, Arturo Legnani y Xland Dolomiti, y por el lado de Suiza tenemos la planta de Silliger Holst. Y si consideramos estas tres compañías, estamos hablando de un orden de 80.000 metros cúbicos año, lo que incrementa fuertemente el mercado productivo europeo. En el caso del mercado norteamericano, sí es cierto, hay diversas empresas, tanto en Canadá como en Estados Unidos, y de hecho los que las conocen o conocen este mercado se dan cuenta que hay diversas de estas empresas que producen elementos laminados y que se han ido, digamos, acrecentando, digamos, su negocio incorporando el CLT. Podríamos decir que este mercado no es un mercado tan maduro como el europeo, pero que tiene, digamos, estrategias de crecimiento muy agresivas. De hecho, se señala ahí el proyecto de esta compañía Caterra, que está instalando una planta productiva del orden de los 100.000 metros cúbicos, lo que la pone en términos de capacidad al nivel de las empresas grandes o compañías grandes europeas. Cuando hacemos un análisis de las plantas de producción y vemos cuál era la imagen o la foto en el año 2017, en donde habían 37 plantas en el mercado, y lo llevamos a la imagen del 2019, en donde teníamos 61 plantas en el mercado, podemos ver diversos aspectos interesantes. El primero es que la participación de cantidad de empresas que tienen niveles de producción menores a 10.000 metros cúbicos año es importante, pero ha ido disminuyendo en el tiempo. Es decir,
En el año 2017 estas eran del orden del 60%, hoy día son del orden del 50% de todas las plantas. Y lo segundo es que el crecimiento intensivo de la capacidad productiva que se ha generado del 2016 en adelante, sin duda que se debe al ingreso al mercado de plantas de alta capacidad productiva, ¿no? Y alta tecnificación, lo que sin duda ha escalado y ha impulsado fuertemente el crecimiento. Ahora, lo relevante y que se puede también destacar de estos casos es que, en general, la mayoría de estas empresas, y de hecho se habla del orden del 96%, produce CLT en términos de proyectos que son muy customizados, personalizados a proyectos particulares. Por lo tanto, el CLT, a diferencia de la mayoría de los productos del sector de la madera, que son commodity, en general no lo es, ¿eh? Es un producto muy especializado en ese sentido. Y la tecnología que tiene asociada a estas plantas también es tecnología de última generación. Hoy día el tipo de prensas, por ejemplo, que se utilizan, en general son sistemas hidráulicos, que hoy día en orden del 60% a nivel mundial. En el caso de otros sistemas, tenemos los sistemas de vacío-presión, ¿cierto? Y los sistemas neumáticos. En el caso de los adhesivos, que también son importantes en esta industria, el orden del 60% se utilizan adhesivos en base a poliuretano, seguidos por adhesivos en base a melamina, urea, formaldehído. Eso diría yo que son los dos principales. Y en el caso particular de la madera, solo el 6% de la industria CLT usa pino. El 88% está usando en general madera de abeto, que son elementos interesantes. Y lo otro que es importante de considerar es que la industria CLT usa madera clasificada estructuralmente. Eso es un elemento importante, porque eso también requiere la incorporación en planta de equipamiento especializado para tal cosa. En el caso de cuando uno quiere hacer un análisis económico de inversión respecto a esta industria, hay que considerar algunos aspectos, porque estos costos asociados a estas plantas en general van dependiendo un poco del tipo de planta, y esto tiene que ver de alguna forma con la capacidad que esta tiene de producción y la tecnología que tiene asociada. Nosotros hemos querido mostrarles y representar esto a través de dos casos que se muestran en la tabla de la izquierda, en donde tenemos una planta con una capacidad de 52.000 metros cúbicos año y otra de 87.000 metros cúbicos año, y pueden ver que la inversión total bordea entre los 65 a 80 millones de dólares. Y cuando vemos esa cifra y empezamos a desglosarla un poco, nos vamos a dar cuenta que la inversión solamente en equipamiento va del orden del 20 al 40%, dependiendo obviamente del grado de tecnología que queramos tener. La inversión en el procesamiento, digamos, en todo lo que es el mecanizado, es como la inversión más dura, que está asociada principalmente a tecnología para procesar los paneles terminados, que está asociado a control numérico, CNC, y también se hace relevante la tecnología que está asociada al proceso de conformación de los tableros. Y eso tiene que ver un poco con todo lo que tiene que ver con el sistema de encolado y de prensado de estos productos, así como el armado mismo de los tableros. Evidentemente, los costos de operación de este tipo de plantas están fuertemente influenciados, como les señalaba, por la escala productiva. De hecho, en la planta más pequeña, los costos de operación están del orden de los $500 metro cúbico, y en la planta más grande están del orden de los $420 por metro cúbico. Por lo tanto, hay cierta lógica que se da en términos de capacidad instalada y costos de producción asociados. Por otro lado, otro elemento importante que les queremos compartir tiene que ver con la escala cómo la escala de producción tiene un fuerte efecto en el mínimo valor de venta que uno puede tener del CLT, que en este caso lo presentamos en el gráfico de la derecha, donde podemos ver una banda grisácea entre los 600 y 750 dólares el metro cúbico como mínimo valor de venta, y para estar en ese nivel, la capacidad de producción de la planta tiene que ser de al menos de 45.000 metros cúbicos año.
lo que obviamente pone en desventaja un poco a las plantas más de menor capacidad de producción, que por ejemplo plantas del orden de los 15.000 metros cúbicos año pueden tener valores mínimos de venta del orden de los $1.300 metro cúbico. Por lo tanto, hay ahí el elemento importante a considerar. Y a modo de resumen, podemos señalar que dentro de las variables más importantes que influyen en el precio de venta de este producto, está lo que es el precio de compra de la madera, el precio de compra del adhesivo y los costos de inversión y los costos operacionales de los equipos. Eso es lo que nos señala la información que existe a disposición. En cuanto a la participación, por ejemplo, por tipo de edificación, la mejor forma de verlo es verlo desde el punto de vista regional, es decir, ver la zona, digamos, ¿por qué? Porque de acuerdo a la zona, de repente influye muy fuertemente la política gubernamental que hay detrás para promover el uso del CLT. Podemos señalar, por ejemplo, que en Europa, en general, el uso de este se concentra en lo que son las viviendas familiares. En el caso, por ejemplo, de la zona pacífica, esto se concentra principalmente en la edificación pública de mediana escala, de 1 a 7 pisos. Como les señalé anteriormente, aquí la política de Japón influye fuertemente en este porcentaje y va a ir creciendo en el tiempo. En el caso de Norteamérica, en general, el uso está inserto en lo que son el uso industrial o comercial, en estas mismas alturas. Ahora, independiente de la región, hay un elemento coincidente, que es que el uso no se ha masificado tanto en edificios superiores a 8 pisos. En general, en Europa es donde uno puede ver, digamos, noticias donde en los últimos años se han construido ciertos hitos en este tipo de productos. En lo que tiene que ver con la penetración del CLT en la construcción, pese a que es bastante difundido esto, cuando uno va a las cifras duras, en general la penetración ha sido bastante incipiente, inclusive en los mercados donde el uso de la madera es importante. Y respecto a eso les puedo señalar dos casos. El primero, Japón, donde estamos hablando de que anualmente se construyen cerca de 50 millones de metros cuadrados en madera, y de esa cantidad solamente 60.000 metros cuadrados son en CLT en la actualidad. Eso habla de un 0,1%. Se estima que eso va a cambiar de acuerdo a los antecedentes que les comentaba y a las nuevas políticas de gobierno que incentivan no solo el uso, digamos, en la construcción pública, sino se prevé que proyectos privados aumenten esta participación. Otro actor relevante que podemos mencionar es Estados Unidos y en general Norteamérica. Si tomamos a Estados Unidos y Canadá, se sabe en el mercado que el 90% de la construcción ahí es en madera y en general es en el entramado ligero. Y la nueva política, o no la nueva política, la ruta establecida para el CLT en Estados Unidos y en Canadá apunta que parte de ese porcentaje, que se estima que debería estar en el orden entre el 5 y el 15%, pueda ser en CLT. Y por ende es que también ha aumentado el interés de empresas incluir la producción de CLT y, como les señalé, nuevos proyectos de alta envergadura en CLT. En cuanto a las barreras de entrada, podemos señalar, si vemos lo que ha ocurrido en Estados Unidos y en Europa, en general, cuando uno hace el análisis, hay elementos coincidentes. Nosotros lo que hicimos fue levantar, digamos, estas barreras de entrada en diferentes mercados para, de alguna forma, establecer un patrón común. Y detectamos 15 barreras principales y les voy a destacar las tres principales para que se repitan en los diferentes mercados. La primera, que tiene que ver con la disponibilidad del CLT en el mercado, y que de alguna forma avala el fuerte crecimiento que hoy día se está produciendo. Es decir, hay una demanda, digamos, que no se está satisfaciendo. El tema de los costos de construcción, que evidentemente
deben ser, digamos, evaluados y hay que trabajarlo. Se sabe y se conoce que bajo cierta cantidad de altura es más o menos rentable, por lo tanto ahí hay ciertos elementos que hay que analizar. Y por último, la incorporación del CLT en los códigos de construcción y diseño. Eso también es algo que para los países que quieran incorporar este sistema deben tenerlo en cuenta. En cuanto a las estrategias de desarrollo y construcción en CLT que se han implementado y que se están implementando, son diversas, pero yo diría que hay un patrón común en los gobiernos. Es decir, hoy día, cuando uno ve lo que está ocurriendo a nivel mundial, en términos ambientales, sin duda que todos los gobiernos se están cuadrando en la intención de poder descarbonizar la industria de la construcción. Y para lograrlo, ellos saben que esto hay que hacerlo a través de materiales amigables con el medio ambiente. Y dentro de ese contexto, el CLT, evidentemente, tiene diversas ventajas. Yo les puedo comentar algunos casos que considero que son sumamente relevantes y de alguna forma tienen todo para ser exitosos y aparentemente lo están siendo en la actualidad. El caso de Reino Unido es destacable porque ellos establecieron un programa de construcción de colegios con el objetivo de usar edificios educativos, ¿cierto?, con madera para acercar a los niños, a los jóvenes, ¿cierto?, a materiales más sustentables. De alguna forma, esa mirada en Chile también se ha dado en algunos desarrollos, y es lógico pensar que si queremos generar un cambio cultural en el construir, en el uso de materiales, sin duda que los jóvenes y los niños donde hay que partir, digamos, enseñando. Por otro lado, otra estrategia ha sido, de alguna forma, juntar políticas o estrategias políticas dentro de los gobiernos. Es como juntar políticas entre diferentes ministerios. En el caso de Finlandia, por ejemplo, ellos han tenido por siempre un programa forestal muy fuerte para promover, digamos, las plantaciones, digamos, y la sustentabilidad del bosque, de alguna forma, en la industria. Y por otro lado, tenían en los últimos años un programa fuerte también en lo que es construcción en madera. Ellos lo que hicieron fue de alguna forma reunir estos programas y generar un gran programa que tiene como objetivo reducir la huella de carbono en la industria de la construcción. Es decir, tomaron estos programas en el área de la madera y lo llevaron a un marco más transversal. Y eso sin duda también ellos esperan que sea exitoso, y Finlandia podría pasar a transformarse en un país, digamos, que es maderero, pero un país relevante en el tema de la producción y uso del CLT. Otras estrategias que también han funcionado bastante y sin duda podrían ser muy aplicables en nuestro país, por ejemplo, tiene que ver con programas de incentivo económico, ya sea a través de impuestos, a través de subsidios para la instalación de estas plantas, la instalación de maquinaria. Es decir, son estrategias que se están usando en Francia, en Australia, en Canadá, y que probablemente van a dar buen resultado porque se incentiva, digamos, a la instalación de esta industria. Por último, destacar el caso de las economías más grandes. El caso de China, que es un actor que podemos ver que no cuenta con plantas instaladas, pero hoy día ellos están evaluando y existen antecedentes que uno puede ver, digamos, de posible instalación de plantas en China, en donde se puedan fabricar CLT o CLT mixto con bambú u otras especies, y sin duda que si China entra al mercado, y probablemente las políticas de construcción en edificios públicos y en vivienda social, que es lo que uno puede leer, digamos, respecto a la estrategia, podría pasar a ser un actor relevante e impulsar fuertemente el mercado. Y por último, el caso de Estados Unidos también es interesante destacar porque ellos en 2016, como señalé, implementaron una política que tiene como objetivo diseñar, ¿cierto?, y establecer normas de diseño que consideren la parte sísmica, la parte de fuego, para la construcción y edificación de pisos de hasta 12 pisos en CLT. Por último, señalar que en el caso de la integración de esta industria en la cadena de abastecimiento, lo que dice, o cuando uno empieza a revisar un poco la evidencia disponible, y es lo que nosotros hicimos y queremos plantear, es que sitúa la manufactura del CLT en un centro
un centro estratégico que se tiene que integrar de buena forma hacia adelante y hacia atrás. Hacia atrás, principalmente, como se muestra ahí en el esquema, por el lado, digamos, la parte superior izquierda, con todo lo que tiene que ver con la generación y producción de madera estructural y elementos laminados estructurales, con todo lo que tiene que ver con los proveedores de equipos para esta industria y los proveedores de adhesivos. Y por el lado derecho, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el diseño y la gerenciación de esta producción y esta industria. Y por otro lado, está la integración hacia adelante en todo lo que tiene que ver con la red de distribución y transporte de estos productos terminados, ya que evidentemente eso limita los tamaños, ¿cierto?, la logística. Por lo tanto, es irrelevante que eso se haga en conjunto. De tal forma que las empresas que construyen con CLT, ¿cierto?, puedan encadenarse con los proveedores de conectores y de alguna forma pueden establecer a futuro una buena operación y mantenimiento en todo lo que son las edificaciones con CLT. De tal manera, el éxito, digamos, de los fabricantes CLT va a depender del nivel de integración que logren con esta cadena productiva. Es algo que se ve reflejado y se repite en los diferentes mercados, ¿va? Bueno, con esto finalizo. Espero haber podido transmitir información que sea relevante e interesante para los que están participando en este seminario. Muchas gracias y adelante, Jean-Pierre. Le damos las gracias a nuestro académico y damos paso a la ponencia de Emilio Luengo, ingeniero de montes de la Universidad Politécnica de Madrid, miembro del Departamento Técnico de la Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera, AITIM, con una amplia experiencia profesional e investigación en el área de estructuras y productos compuestos de madera, que nos expone análisis comparativo entre normas de fabricación. Adelante. Buenas noches, muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por la oportunidad de participar en este seminario, en especial a la Universidad del Biobío, con la que hemos tenido una comunicación muy interesante. Voy a presentar la presentación que tengo prevista. Un segundo. No sé si se ve bien. No estoy viendo yo ahora mismo en mi pantalla. Se ve muy bien. Sí. Solo darle inicio a eso mismo. Vale, disculpa porque no estaba viendo ahora. Muy bien, pues efectivamente yo voy a hablar esta noche aquí en España y tarde allí en Chile, de un análisis comparativo que se ha realizado entre normas de fabricación y control de CLT en el marco de este proyecto. Como han comentado, mi nombre es Emilio Luengo Cuadrado, soy ingeniero de montes y pertenezco al departamento técnico de AITIM. Para los que no conozcan AITIM, voy a hacer una breve reseña. AITIM es la Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera española. Es una asociación privada sin ánimo de lucro que tiene carácter técnico y se dedica a productos de construcción, tanto estructurales como no estructurales. Se fundó en Madrid en los años 60 para dar apoyo técnico a las industrias de la madera. Disponemos de unas certificaciones propias de calidad, sello de calidad AITIM, también de productos estructurales y no estructurales. Por ejemplo, de CLT tenemos un sello de calidad, del cual yo soy inspector de fabricación. También AITIM desempeña labores de normalización, que entiendo que es una de las razones por las que la Universidad de Biobío ha contactado con nosotros, porque desempeñamos, entre otras cosas, la Secretaría del Comité Nacional de Normalización CTN 56, Madera y Corcho, y coordinamos actividades de normalización en España. Bien, los objetivos de la consultoría que realizó AITIM en el marco de este proyecto ha sido un análisis comparativo de la norma europea actualmente disponible, que es la EN 16351, con respecto a la norma estadounidense PRG 320, ANSI-APA,
para la fabricación y el control del CLT. Básicamente, más para el control que para la fabricación, porque como ya veremos, la norma europea es la única que realmente incluye especificaciones de fabricación. También hemos realizado, lógicamente, la aportación de nuestro conocimiento en el ámbito europeo sobre aspectos de normalización de producto, con el fin de ayudar a comprender más las posibles barreras que podría tener un producto como un CLT chileno, ¿no? Y aquí en Europa, y también pues para servir de apoyo al posible proceso de formación de una norma chilena. Bien, actualmente, en consonancia con lo que comentaba Mario, realmente las normas están asociadas básicamente a países que son productores o bien importadores o consumidores de CLT, ¿no? En este caso, digamos que la zona productora mayor es Europa, ¿no? Mientras que en Estados Unidos y en Canadá se está incrementando, pues ahora mismo no es que haya un volumen de producción muy elevado, pero sí es un mercado con un alto potencial, ¿no?, de utilización porque es un mercado con una gran tradición de uso de madera para construcción, ¿no? También está, por supuesto, Japón, como ha comentado Mario, ¿no?, y todas las normas que están disponibles serían, por un lado, la norma europea EN 16351, la norma norteamericana ANSI-APA PRG 320 y la norma japonesa HAS 3079. También hay una norma ISO de reciente creación, pero su utilización es aún muy residual. Estos son, por ejemplo, dos de las normas que hemos comentado, que serían más importantes para el estudio que queremos presentar, ¿no?, que sería la norma europea en su versión española, la norma UNE EN 16351, que está con texto en español, y se corresponde en este caso esta carátula con la norma de 2015. Ya veremos cómo esta norma ha sido actualizada hace prácticamente un mes. Y luego estaría la norma americana, ¿no?, que hemos visto, norteamericana, que sería la PRG 320, que como ven en el título es una performance rate estándar, ¿no?, que quiere decir que está muy enfocada a las prestaciones, ¿no?, al funcionamiento final del producto. Otras normas, como hemos comentado, que son quizás más específicas y menos frecuentes, que son estas dos, ¿no?, la HAS y la norma ISO, de la que aquí se presenta una carátula de un borrador. La norma HAS es una norma utilizada especialmente en Japón y ahora hablaremos un poco más sobre ella. Bien, es una norma obligatoria y que tiene establecido un sistema de certificación por tercera parte obligatorio también, y tiene fama la normativa HAS de ser una de las más exigentes del mundo, ¿no? En este caso, el nivel de exigencia es muy alto, tiene características específicas en relación con la calidad de la madera, adhesivos, etcétera, y engloba requisitos tanto de producto como características finales y de materias primas, pero no es una norma que se centra en el proceso de fabricación. Por supuesto, al ser una norma que está publicada en japonés, pues es de difícil acceso, no porque la norma no sea accesible, sino por el idioma, ¿no?, que pues lo más que podemos hacer muchas veces es a traducciones que realmente pues, es posible que se pierdan matices importantes, ¿no? Entonces, es una cuestión que requiere realmente un esfuerzo importante, ¿no?, analizar este tipo de normas. La norma ISO, como comentaba, pues ahora mismo es prácticamente algo interesante, pero que no se está aplicando demasiado. Engloba también requisitos recogidos en otras normas, como la norma europea, de la que extrae bastante contenido. Y presenta un problema, y es que las referencias que utiliza, por ejemplo, para la validación de adhesivos suelen ser normas ISO, ¿no? Y las normas normalmente que usamos en los países para validar adhesivos estructurales pues suelen ser normas de ámbito local nuestro, ¿no? En Europa normas EN o en Estados Unidos pues otro tipo de normas. Con lo cual, claro, al utilizar normas ISO, pues ya esos adhesivos no estarían cumpliendo este tipo de normas que suelen ser obligatorias, entre comillas, en estos ámbitos nacionales, ¿no? Puesto que su ámbito o su objetivo es que sea aplicable de forma lo más amplia posible, pues también eso significa que es una norma menos precisa, digamos, menos ajustada, ¿no?, que tiene, pues es más genérica, ¿no?
Bien. La norma norteamericana, PRG 320, apareció aproximadamente en 2012 y es, en principio, es una referencia voluntaria aplicable en Estados Unidos y en Canadá, que ha sido elaborada por APA, bajo supervisión ANSI. Ha sido actualizada recientemente, pero es una norma que obviamente puede pasar a ser obligatoria según lo que dispongan los diferentes códigos de construcción, que como saben en Estados Unidos pues dependen mucho de la zona y de la región, etc. El contenido de esta norma es un contenido de alta calidad y está, si por poner una pega entre comillas para su uso internacional, sería que está muy enfocado a su mercado, ¿no? Con su propia normativa, etc. Que por cierto es una normativa muy desarrollada y muy específica, ¿no? Bien, la norma, finalmente, la norma europea, UNE 16351, es una norma relativamente reciente, aparecida en 2015. Es una norma muy completa, pero que actualmente no se ha publicado como referencia para el mercado CE, que como explicaré ahora en breve es una cosa bastante importante en Europa, lo que quiere decir que es una norma que actualmente ha quedado como para uso voluntario. Es previsible que en el futuro pues, sea adaptada, ¿no?, para el mercado C, pero hay un problema ahora de emisión de normas para el mercado C porque hay un bloqueo debido a cuestiones complejas que tienen que ver con aspectos formales y no se están publicando normas armonizadas últimamente, por lo que se acaba de publicar en 2021 esta norma, una actualización muy interesante, pero que se ha desactivado como norma de mercado CE para evitar que se retrasase su publicación. ¿Qué es el mercado CE? Para los que no lo conozcan, pues es un requisito que tienen que tener en cuenta que Europa no es un país, lógicamente, ¿no?, sino que la Unión Europea, me refiero, sino que es un conglomerado de diferentes países y cada uno tiene, en principio, podría llegar a tener sus propias normas, ¿no?, lo que supondría una barrera de circulación entre productos de diferentes países, que es uno de los aspectos que precisamente la Unión Europea quiere como ventaja, ¿no?, de esta unión. Por lo tanto, una de las cuestiones que estaban encima de la mesa es qué hacer para que esto no sucediera, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, por el mercado CE, que consiste no en hacer que el producto cumpla unos requisitos que valgan para todos los países, pero sí en unificar los criterios con los que se evalúa ese producto, de manera que se evalúe igual en todos los países, pero las prestaciones se declaran por parte del fabricante y ya el cumplimiento de la normativa depende del país, ¿no? Cada país tiene unas prestaciones que, por ejemplo, puede requerir una serie de requisitos de, yo qué sé, de resistencia para cierto tipo de obras o lo que sea, y en ese caso, pues dependerá del país y no del producto, pero sí que se obtiene un producto que por lo menos da la información necesaria. El mercado CE tiene diferentes niveles de exigencia, desde muy liviano hasta un nivel bastante exigente, como el del CLT, que tiene un nivel 1. Y es un requisito también de cumplimiento mínimo y no una marca de calidad, aunque pueda tener ese nivel de exigencia que comentaba, ¿no? Según el nivel de normalización, de madurez de la normalización del producto, su aplicación puede ser obligatoria o voluntaria. Vamos a ver ahora un poco el caso del CLT. Como pueden ver, el sistema normalizador europeo es bastante complejo debido a esta composición plurinacional, ¿no?, que requiere un nivel alto de consenso. Un producto de construcción que se va a incorporar de forma permanente a una obra debe ser evaluado conforme a una serie de requisitos. Si el producto es innovador o no normalizado, como se ha venido considerando el CLT hasta hace bien poco y prácticamente todavía es así, pues debe pasar a través de digamos, de un filtro que desemboca, si el productor lo desea, en un mercado CE voluntario. Para ello tiene que ir a través de unos organismos que son organismos EOTA, que son una serie de organismos, por ejemplo, en España el Instituto Eduardo Torroja o el ITEC, o otros análogos. Y estos organismos lo que hacen es analizar el producto, ensayarlo y en base a unas reglas comunes europeas y generar un documento que es un documento de referencia que le permite, que se llama ETA, que le permite al fabricante poner el marcado CE.
O sea, por lo tanto, lleva un proceso de evaluación y, por otro lado, es el fabricante el que declara. Bien, cuando el producto está ya establecido y normalizado, en lugar de ir por la vía ETA y el marcado voluntario, la idea es que si ese producto, como pueden ser los tableros, por ejemplo, de partículas u otros, pues tiene una norma armonizada, una norma de referencia, que hace que sea un proceso mucho más automático, ¿no? Que no haya que recurrir a hacer un estudio especial para ese producto. Y, en principio, con un ensayo y una inspección inicial por un organismo especial, se podría obtener el marcado C. Aquí, para el CLT, es donde estamos, digamos. Nos hemos quedado en la norma, pero no ha pasado a ser declarada como norma armonizada, porque para ello debe estar publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Así que, como comentaba, pues la norma que estamos analizando es una norma buena, ¿no? Una norma técnicamente muy completa, pero es una norma que actualmente está en esta vía. Bien, si comparamos las normas europea y norteamericana, ¿no? Hay diferencias notables, ¿no? Por supuesto, hay diferencias tanto en la base de análisis de los materiales componentes, como pueden ser adhesivos o madera y su resistencia. Pero, por otro lado, es la norma europea, por el hecho de estar inserta en un mercado múltiple, ¿no? En el que no se puede llegar a hacer un producto que valga para todos, sino que hay que analizar ese producto y luego cada país decide, pues es una norma prestacional, mientras que la norma norteamericana, es prescriptiva, ¿no? Quiere decir que va más a un producto final concreto. Ambas normas utilizan ensayos análogos para el control de calidad, como de encolados, como pueden ser ensayos de delaminación y cortante, si bien la norma europea se ha decantado claramente por el ensayo de laminación para el encolado entre capas. Y hay una diferencia importante de la norma europea y es que sí que establece condiciones de fabricación, mientras que la norma ANSI-APA está centrada en el producto y no en la fabricación. Vamos a ir viendo esto con un poquito más de detalle. Bien, en cuanto al enfoque, lo que comentaba, ¿no? La norma europea presenta un enfoque amplio, propio de ese marcado C que les indicaba, y en él se indican métodos de ensayos, se indican parámetros de fabricación, pero no se dan, por ejemplo, valores de resistencia del producto para cálculo. Mientras que la norma estadounidense sí que incluye información para cálculo, por ejemplo, con diversas configuraciones y abriendo posibilidad pues, para hacer otras configuraciones adicionales, ¿no? Pero es la típica forma de normalización americana, que es que todo está descrito, ¿no? Uno va a su tabla y sabe que el CLT de tal tamaño, de tantas capas, pues tiene tal resistencia, tal rigidez, etcétera. Cosa que con la norma europea pues no se tiene. Bien, luego, por supuesto, una de las cosas más importantes que comentaba inicialmente es que ambas normas tienen bases normativas muy diferentes para la clasificación de la madera y la validación de los adhesivos. Esto implica diferencias importantes que hace que sea muy difícil cumplir ambas normas a la vez, ¿no? Porque, por ejemplo, para la validación de adhesivos, la norma PRG 320 tiene un ensayo específico de alta temperatura en uno de sus anexos que la norma europea no tiene. Aquí, por ejemplo, pueden ver a la derecha, debajo de la fotografía de la viga en la que se mide el nudo, pues pueden ver una tabla en la que se podrán dar cuenta de la cantidad de normas que tenemos en Europa para clasificar la madera y poder asignar resistencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay un sistema muy complejo y muy específico que integra todo esto, ¿no? Y es una cuestión, claro, que es muy específica, por decirlo así, de la región. Si un material que viene de otra región tiene que entrar en un país como España, pues tendría que tener un encaje en este tipo de sistemas de validación de la materia prima. Bien, la norma europea incluye especificaciones y requisitos para el proceso de fabricación. Aquí, por ejemplo, a la derecha pueden ver lo que sería el listado de contenidos de uno de los anexos de esta norma, en la que se pueden ver que hay multitud de informaciones, ¿no? Que tienen que ver con la fabricación, por ejemplo, incluso pues, grosores de línea de cola, intervalos de tiempo entre mecanización y encolado, etcétera. Mientras tanto, la norma estadounidense, como les indicaba, pues va más al resultado final del producto y si pasa a los ensayos o no. Tiene ciertas especificaciones de fabricación, como que las uniones dentadas sí deben seguir unas normas,
pero no está centrada específicamente en esto, que es una de las ventajas, entre comillas, que tiene la norma europea, a mi juicio, por ejemplo, que nosotros usamos en el sello de control de ITIN, ¿no? Y que es una de las bases de las inspecciones nuestras en fábrica. Bien, con respecto al control de calidad, la norma europea y la norma americana, ambas establecen que el fabricante debe establecer un sistema interno de control que incluya ensayos periódicos, entre otras cosas, ¿no? La norma europea, aquí pueden ver a la derecha unas fotografías de lo que sería una probeta de laminación y luego la apertura de uno de los planos para ver el arrastre de madera. Se hace con unas probetas relativamente grandes de 100 por 100 milímetros cuadradas, o bien podrían ser cilindros también de 95 milímetros de diámetro. Y generalmente la delaminación se mide, pero suele ser una fase en la que es muy habitual que haya incumplimiento y suele requerir abrir los planos para ver. Mientras que la norma americana utiliza ensayos de cortante y de delaminación con una probeta más pequeña, sobre todo la de delaminación. Y esto aquí, en principio, por lo que yo he podido analizar en la norma, no he visto que se incluya apertura de planos y, por lo tanto, confían más en el tema de delaminación. Quizás la diferencia entre una y otra forma de hacer el ensayo de delaminación tenga que ver con la diferencia de tamaño, ¿no? Porque a mayor tamaño, pues más tensión y más posibilidad de delaminación. El control de unión dentada, pues en Europa se hace con ensayos de flexión de lámina y en Norteamérica se usan otros ensayos como ensayos de delaminación. Hay las lógicas de diferencias en los ensayos iniciales, puesto que tanto Estados Unidos como Europa tienen normas diferentes, ¿no? Aunque lógicamente el espíritu es el mismo, ¿no? Es realizar ensayos de flexión y otras cuestiones similares. En Europa se admite partir de la información de las láminas y poder reconstruir un poco el comportamiento mecánico mediante cálculo o bien ensayar el CLT completo, y en Estados Unidos siempre se ensaya el CLT completo, ¿no? Por cierto que en el marcado CD voluntario también se ensaya el CLT completo. Bien, como conclusiones, pues comentar que tanto la norma europea como la norteamericana son documentos de muy alta calidad técnica que responden al consenso de numerosos especialistas. Han llevado años, ¿no?, de elaboración y, lógicamente, aún están en una fase inicial, ¿no?, que podrán mejorar, pero son buenos documentos que resumen mucha experiencia, ¿no? Existen estas diferencias que les indicaba en la base normativa aplicable a las materias primas, como la madera y el adhesivo, que son muy específicas del mercado al que se aplica la norma. Luego existen importantes diferencias en el enfoque de la norma europea y la norteamericana, siendo la europea una norma más amplia que incluye aspectos de fabricación y la norteamericana una norma más específica en relación con la aplicación del producto, pero que no incluye estos aspectos de fabricación. Ambas normas presentan ensayos de control de calidad en colado, con métodos que serían similares, pero existen diferencias entre este tipo de métodos, pues debido al tamaño y al procedimiento. Como recomendaciones para Chile, de una forma muy genérica, porque el análisis que se hizo era más complejo, pero sería realizar una norma de fabricación nacional basada en el trabajo que ya se ha realizado en otros países, como en estas dos normas que les comentaba, para aprovechar esa experiencia acumulada. Señala la dificultad o la imposibilidad de adaptación simultánea del producto a dos normas relativamente dispares, ¿no?, en este tipo de requisitos tan concretos como puede ser la validación de los adhesivos, por lo que debe seleccionarse una base a partir de ellas, pero específica para el país, ¿no?, para el control del producto del país y adaptado a los medios disponibles y a las propias características de la industria. Puede ser, por ejemplo, tomar algunas de las partes de una norma y otras partes de otra, ¿no?, pero obviamente no las partes que se contradicen, ¿no?, sino las que se considere que se ajustan mejor a las necesidades del país. Lógicamente, para facilitar el proceso de adaptación de un CLT de fabricación chilena para su exportación, sería importante que se eligiera una base, una norma, ¿no?, que fuera próxima a la de los países objetivo a los que se deseara exportar. Pero también señalar que la exportación a este tipo de mercados con un alto nivel de normalización o certificación pues requerirá requisitos adicionales, como este tema de validar, digamos, la resistencia de la madera en el sistema de cada país, o pasar control por entidades de control externo en dichos países, ¿no?, como por ejemplo obtener el marcado CD voluntario u otras
cuestiones. Pues esto es todo. Muchas gracias y saludos desde Madrid. Y bueno, espero que, aunque el tema es un poco árido, les haya sido de interés y les haya sido útil. Y quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Y habiendo finalizado las ponencias, les invitamos a participar activamente de la actividad de cierre, conversatorio que tendrá invitado a José Pablo Jordán, subgerente de desarrollo de productos y servicio al cliente de CMPC Maderas. Bienvenido, José Pablo. Hola, Jean-Pierre, gracias. Pero, perdón, disculpa. Sí, vale. Entonces, te quería consultar, José Pablo, si nos puedes comentar un poco acerca de tu visión que tienes sobre lo que se podría hacer en Chile para fortalecer el desarrollo del mercado, tanto desde el punto de vista de oferta, demanda, etcétera, las de barreras de entrada que se visualizan, no sé, danos alguna parte de tu visión. Yo creo que le quiero compartir algunas imágenes y dar algunos tips. Un poco, siempre de las discusiones, uno parte muchas veces escuchando el pino radiata sirve o no sirve para este tipo de productos. Y esto es mostrar un poco en la norma europea, así como decía Emilio, que hablaba de la veto, o las coníferas que hay en Europa, que hoy día principalmente, lo que decía también Mario, principalmente lo que se usa hoy día en Europa son clasificaciones C16 a C24, son las más comunes, pero tú tienes C14, C16 y varias otras. El C va por conífera y 16 tiene relación con una resistencia a la flexión. Y nosotros, bueno, Chile, el pino radiata está certificado en Europa como C16, C24 hace más de 20 años. Por lo tanto, nuestro pino radiata ha sido vendido en Europa certificado durante mucho tiempo. Y son las materias primas que se usan después en el CLT. Ahí ya partiría uno con el tema de una. Hoy día también nosotros hemos tenido algunas experiencias que quería compartir un poco con ustedes. Bueno, nuestra experiencia ha sido principalmente con nuestro proveedor y cliente, que fue nuestro proveedor de la oficina de holding de CMPC, que fue un edificio que hicimos nuestro edificio corporativo, que es principalmente de vigas laminadas y losas de CLT. Este edificio son alrededor de 100.000 metros cuadrados. Y también con Telima también ahí hemos hecho algunas sedes sociales que alguna vez donamos en Santa Olga. También pasarela, que acá yo creo que también uno siempre piensa en el CLT con una visión solamente de construcción o edificio, pero yo creo que es un material bastante más versátil y uno podría empezar en hacer puentes, pasarelas e incluso aquí les voy a mostrar unos videos de que hay uso de CLT muchas veces como temas de caminero. Hoy día se usa mucho en el mundo, son unas mats que se hablan de CLT mats, que se usan para hacer caminos forestales, caminos industriales. Se basa básicamente en la resistencia y el poco peso que tiene el CLT para poder ser transportado. Por lo tanto, no nos quedemos solamente con edificios grandes. Yo creo que en Estados Unidos hay empresas bastante grandes con este tipo de productos. También esta fue una experiencia que hicimos en Concordia Lima de hacer aulas modulares, que fueran aulas que fueran transportables, montables o desmontables. Eso es otra donación que hicimos en y esto también fue un trabajo que hicimos con la Universidad de Vigo también de ver hoy día que esta alternativa CLT podría ser usado, era competitivo para ser usado en viviendas sociales. Yo creo un poco que lo otro también que hemos estado participando en este proyecto con
con la Universidad de Biobío, el Cinelab, genera todo esto. Estamos participando en ya hacer torres de 5 pisos experimentales para ir probando distintas soluciones, ir entendiendo más de este tema. Y también se ha producido un interesante encadenamiento productivo con varias empresas, como varias empresas a las que estamos, tanto como empresas grandes, chicas, medianas, proveedores de adhesivos y otros que llevan a ver de que cada vez que nos acerquemos más a hacer estos productos más terminados, se produce un encadenamiento productivo y también dan más trabajo a varias empresas más. Es un camino más fácil el tema de dar valor agregado a la madera. También recuerdo un poco lo que decía Mario, yo creo que es importante que lo que está pasando en el resto del mundo de que haya, de alguna forma, el Estado trata de empujar estas nuevas tecnologías. Yo creo que hoy día el PRD es la forma madera de ya pensar de saltar de las casas a pensar a construir infraestructura. Y no sé si es tan necesario que se estudien o que lo vean. Yo creo que hoy día a lo menos debería haber la obligación de la parte del Estado de poder de que coticen, que tengan la obligación de cotizar soluciones en madera. Que por último conozcan, empiecen a conocer el tema y ver las empresas que pueden ser competitivas o no competitivas dando este tipo de... Perdón, José Pablo, creo que te perdimos. ¿A dónde me perdieron? Ahí sí no, perdón, había suspendido el... Oye, ¿te podría solicitar, por favor, José Pablo, que encendieras tu cámara lo mismo que el resto de los exponentes para esta parte? Muchas gracias. Oye, tengo aquí un par de consultas que se ponen a disposición de los expositores. La primera es respecto de cómo es el mercado del CLT en Chile, si el tamaño, acaso fue abordado esto en el proyecto de madera. Esa pregunta creo que sería para Mario. Gracias, Jean-Pierre. Bueno, te puedo comentar que efectivamente nosotros dentro del proyecto abordamos efectivamente el mercado nacional, que es algo que vamos a ver con más detalle en la parte final, digamos, del seminario, en la próxima sesión. Pero sí puedo comentar que efectivamente nosotros exploramos el mercado nacional en términos de la capacidad productiva que hay. Actualmente podríamos señalar que hay 3 actores en Chile que han producido CLT en función de la convocatoria de ciertos proyectos que han sido invitados. En este caso, como señalaba José Pablo, Cortelima es una de las empresas que produce CLT de acuerdo a la demanda. Ellos han trabajado con CMPC, José Pablo mostró el edificio corporativo de CMPC, un gran proyecto, así hay otros proyectos más que han desarrollado en conjunto. Existe una capacidad instalada entre la empresa Forestal Tricahue y Kruland, y por último está la empresa Boipir, que también ha producido CLT en Pino, Oregón. Si sumamos la capacidad instalada de estos 3 actores, estamos hablando del orden de los 6.000 metros cúbicos año. Por otro lado, nosotros también dentro de nuestro estudio evaluamos la potencial capacidad, quiénes se podrían sumar al mercado. Y lo que nos dice la experiencia, principalmente si vemos el mercado norteamericano, lo que están haciendo algunas empresas canadienses, norteamericanas que han trabajado por años en la industria de la madera laminada encolada, creemos que el mercado de la madera laminada encolada en Chile principalmente son esas empresas las que podrían tener una capacidad relativamente rápida de incluir la producción de CLT dentro de sus productos. Y si consideramos los actores que actualmente están en el mercado, desde Arauco, Coprema y otras más, estamos hablando del orden de 27.000 metros cúbicos año que podrían sumarse a una capacidad instalada. Ahora hay otros elementos de potencial demanda que existen, que quizá Franco
como el líder, digamos, de este trabajo, quizá podría compartirles también. Gracias Mario. Bueno, interesante el tema de ver qué es lo que está pasando con el mercado a nivel local. Y como bien lo decía Mario, esos aspectos en detalle van a ser también resumidos y conversados en la tercera sesión del seminario, que será el día 28 de abril. Respecto al tema de las capacidades, bueno, ya Mario hizo un resumen bastante completo de lo que con el proyecto pudimos ir levantando, que son un poco esta capacidad instalada de producción. Pero respecto al consumo, en Chile en general la información disponible dice que en realidad el consumo ha crecido mucho más lento que lo que creció la oferta. O sea, en realidad se consume o se construye menos de lo que se es capaz de producir. Y por lo tanto, de alguna manera se requiere la implementación de ciertas políticas a nivel, por ejemplo, de Estado, que impulsen este producto de construcción en CLT, como visto desde el punto de vista, por ejemplo, de la certificación de edificación sustentable o de construcción sustentable o aspectos como eso. Solo por mencionar un ejemplo, si el Estado tomara la decisión de que el 10% de la superficie construida de servicios públicos, digamos, no edificación, sino que supongamos escuelas, colegios, juzgados, cualquier infraestructura pública que no sea edificación, si el 10% de esa superficie construida de aquí a 5 años se tomara la decisión de hacerla en CLT, el consumo bordearía del orden de los 15.000 a los 20.000 metros cúbicos año. O sea, una decisión, digamos, de ese tipo podría ser un impulso fuerte y muy interesante para el consumo de CLT. De acuerdo a otras estimaciones de escenarios parecidos, Chile se estima que si de aquí a 5 años construye 35.000 a 40.000 metros cuadrados año en CLT, se podría consumir hasta 20.000 o 22.000 metros cúbicos de CLT, digamos, lo cual vendría de alguna manera a impulsar más oferta. Sería un número que superaría un poco la capacidad productiva instalada. Pero esos son más o menos los números a grandes rasgos de lo que es la caracterización como del mercado a nivel local. Tengo aquí una consulta respecto del mercado chileno y me gustaría si es que son capaces de elaborar sobre ella, porque pregunta sobre la producción mecanizada y no mecanizada del CLT. No sé si José Pablo tiene algo que aportar del tema. O sea, aparte de la oferta de CLT, me gustaría agregar que también hay oferta de empresas extranjeras, tienen representantes, yo sé que ahí se han estado ofreciendo. Ahora, el tema mecanizado, yo creo que el CLT debe ir con tema mecanizado y hoy día el CLT te ofrece las partes que tú envías van cortadas milimétricamente. Al final el CLT es como que tú empiezas a armar después el puzzle. Y después tú no generas residuos. Esta cuestión cuando llega la obra ya tiene que ir mecanizado. Ya tiene que ir precortado y prearmado. Y esto también te ayuda después a la rapidez de la ejecución del que no genera residuos después en la obra. Ahí también es importante recalcar lo que decía también Emilio de la norma, que hoy día también se está trabajando, hay un equipo trabajando la norma, nos estamos basando en la norma europea. Así que ahí yo creo que va a ser en algún momento bueno consultarle a Emilio ahí de más específicamente cuáles son los controles que se hacen en planta, que yo creo que van a ser claves el día de mañana al tener en las plantas buenos sistemas implementados de control de calidad para después asegurar el comportamiento de estos elementos y dar no perder la oportunidad que podemos tener. Emilio, mira, hay una consulta aquí que aparece respecto de la experiencia en construcción de viviendas sociales fuera de la Universidad del Biobío. Entonces, yo no sé si tú tienes algo que aportar o tienes alguna información respecto de la construcción de viviendas sociales en CLT en Europa. Pues la verdad es que no estoy muy al día de las estadísticas de producción del CLT, estoy más en un ámbito técnico, ¿no? Y de inspección de fábrica y laboratorio, pero sí que yo por lo menos he visto en España viviendas y sé que en Francia, por ejemplo, me parece que sí que se estaban haciendo viviendas sociales, pero lamento no poder tampoco aportar mucha más información.
Bueno, tenemos aquí una consulta del señor Enrique McManus preguntando si hay alguna brecha entre los profesionales de la arquitectura, ingeniería y edificación que pueda estar explicando el bajo consumo del CLT. Bueno, a mi parecer, digamos, y un poco en base también a lo que se ha levantado con distintas iniciativas y otros proyectos, desde el punto de vista del consumo, al menos algunas organizaciones consultadas de los servicios públicos, sobre todo, encuentran que en general la gran brecha del CLT en Chile es el tema del costo. En el fondo que es un producto de elevado costo, que es poco competitivo quizás con otros materiales en términos de costo, y eso quizás es como el primer elemento a tener en consideración. Otro aspecto importante que igual está vinculado a lo mejor a la misma pregunta que plantea Enrique, es la falta de lo mejor de documentación técnica o de normativa, que es otra brecha importante, sobre todo en mercados emergentes, donde la construcción o el desarrollo de este producto tiene pocas normas que lo regulan, entonces también hay poca confianza en el producto, pero yo creo que en términos de lo que es capacitación de profesionales, me parece que también hay algunos esfuerzos interesantes, hay varias universidades e institutos que están ya trabajando un poco el tema de la construcción en madera, quizás no 100% vinculado al CLT, pero si tuviese a lo mejor que identificar una brecha, está quizás asociada a la disponibilidad de producto y quizás al costo, fundamentalmente. Bueno, Enrique hace una extensión aquí, una consulta para Emilio, respecto de qué experiencia tiene de desempeño del pino radiata aplicado en el CLT. Por supuesto en Europa. Sí, bueno, pues es interesante esa pregunta porque hay pocos productores españoles de CLT, pero uno de ellos, que es quizás el más importante, trabaja con pino radiata y bien, el pino radiata funciona muy bien, sí. Tiene, por ejemplo, comparado con el abeto, tiene una resistencia cortante bastante alta, ¿no? Y bueno, eso es una cosa ventajosa. Y el hecho de que también sea una especie impregnable con respecto al abeto rojo, que es el típico que se usa en Europa, pues yo lo veo también una parte importante e interesante, ¿no? De hecho, yo creo que realmente la producción se hace en abeto porque la mayoría de los productores son centroeuropeos, ¿no? Que es la madera que hay allí. Y como no hay tanta madera de pino en esa zona, pues no se hace CLT con pino, pero yo el pino creo que funciona bien. Bueno, no tengo... A ver, perdón, aquí acaba de ver Víctor Manuel Rosales, solicita a Emilio una consulta. Respecto a la protección contra agentes de biodeterioro, ¿qué estrategias están utilizando en Europa para el CLT? Pues las estrategias suelen ser de tipo constructivo, ¿no? Más que químicas. Por ejemplo, en Francia hay una ley de termitas y me parece que se están aplicando barreras antitermita en la zona baja de los edificios. Yo las he visto en España también usar. En general, se confía en que el producto va a estar instalado en un ambiente seco y básicamente pues la protección es la propia de una madera seca, ¿no? Bueno, doy la palabra a los ponentes si tienen algunas palabras que quisieran entregar, alguna apreciación. Apareció otra pregunta, Jean-Pierre, disculpa, de Emilio, que pregunta por precios de mercado. Bueno, el precio de mercado es como que depende es bastante variable, digamos, de acuerdo a la información disponible, por lo menos a nivel internacional. Los precios de mercado varían desde los 600 a los 700 dólares metro cúbico. De acuerdo a la información que nosotros pudimos levantar y la propuesta de sistema de producción que se va a presentar nuevamente el próximo seminario, estamos llegando a valores más o menos asociados al mercado local del orden de los 700 dólares metro cúbico, 720 dólares metro cúbico, de ese orden, digamos, en función de las capacidades productivas que se podrían instalar.
aproximadamente. No sé si Ahora Emilio, también el costo en la obra, después del costo final de la obra, depender mucho también de la arquitectura que tenga la obra. O lo que, un poco al revisar las partidas ahí del edificio corporativo, nos dimos cuenta después que los vidrios o el sistema de calefacción por sí solo eran más caros que todo lo que pusimos en madera, en viga y disculpa, hay una consulta aquí respecto de, hay un límite de 700 o 720 mecanizado, me imagino que eso será la consulta del precio. sí, sí, es precio que considera ya el procesamiento, corte y listo para despachar ahora. Es como precio a puerta de planta, digamos. Bueno, ha sido una experiencia muy agradable compartir con todos ustedes y quería decir en nombre de Macro Facultad de Ingeniería, del Laboratorio Primelab Madera, de CIPIX, especial a los expositores del día de hoy, darles las gracias, ¿eh? Y los dejamos invitados para la próxima y última sesión programada este 28 de abril. Vamos a hacer llegar, por supuesto, la grabación de esta conversación a aquellos que estaban inscritos y a aquellos que dejaron sus correos que no estaban inscritos, así como un resumen de lo que hemos presentado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y en particular a Emilio, que ya está bastante tarde allá en España. Sí, Emilio. muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a vosotros por confiar en nosotros y por invitarnos. No hay problema. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego. Listo, hasta luego. Gracias.